Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Sebastián Mesa Cervantes y es un honor estar aquí hoy con todos ustedes para hablar sobre un tema que afecta profundamente a nuestras sociedades en todo el mundo, la corrupción. Una sombra oscura que se cierne sobre nuestras instituciones, socavando la confianza de los ciudadanos y obstaculizando el progreso hacia un futuro más justo y equitativo. La corrupción, un obstáculo para el progreso. La corrupción se erige como un obstáculo formidable en el camino hacia el progreso y el desarrollo sostenible. Su presencia no solo distorsiona los mercados y socava la eficiencia económica, sino que también mina los principios fundamentales de la justicia y la equidad en nuestras sociedades. La corrupción adopta muchas formas, desde el soborno, la malversación de fondos, hasta el nepotismo y la falta de transparencia en la toma de decisiones. Uno de los efectos más devastadores de la corrupción es su impacto desproporcionado en los más vulnerables de nuestra sociedad. La corrupción desvía recursos que podrían destinarse a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, dejando a millones de personas atrapadas en la pobreza y la privación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la corrupción puede aumentar los costos de los proyectos de infraestructura hasta en un 40%, lo que limita aún más el acceso de las comunidades más necesitadas a los servicios esenciales. Además de sus impactos económicos, la corrupción también socava los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones están plagadas de corrupción, se desvanecen los lazos de confianza entre el gobierno y la sociedad civil. Esto puede dar lugar a una erosión entre la legitimidad del sistema político, alimentando así el descontento y la desafección entre la población. La corrupción también alimenta un ciclo vicioso de desigualdad y exclusión social. Los recursos desviados a través de prácticas corruptas a menudo benefician a una élite privilegiada en detrimento del bienestar de la mayoría. Esta disparidad en el acceso a recursos y oportunidades puede ampliar las brechas sociales y económicas, perpetuando un sistema de injusticia estructural que deja atrás a los más marginados. Los derechos humanos, nuestra mejor herramienta. Los derechos humanos son los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad justa y equitativa. Son universales, indivisibles e inalienables, y nos recuerdan que cada persona, sin importar su origen, género, religión o estatus socioeconómico, posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida. En el contexto de la lucha contra la corrupción, los derechos humanos no solo representan el conjunto de normas éticas, sino que también se erigen como nuestra mejor herramienta para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas de la sociedad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece los principios fundamentales que guían la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Estos incluyen un nivel de vida adecuado que abarca desde el acceso a la salud, a la educación y la vivienda, el derecho a la libertad de expresión y de asociación, que son fundamentales para una sociedad democrática y participativa, y el derecho a un juicio justo y la igualdad ante la ley, que garantizan que todas las personas sean tratadas con justicia y equidad en el sistema judicial. En el contexto de la lucha contra la corrupción, los derechos humanos desempeñan varios roles claves. En primer lugar, establecen estándares éticos y legales que sirven como marco para prevenir y combatir la corrupción. Al reconocer el derecho de cada individuo a vivir en un entorno libre de corrupción, los derechos humanos refuerzan la necesidad de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. Además, los derechos humanos promueven la rendición de cuentas, al exigir a los responsables de actos corruptos rindan cuentas por sus acciones. A través de mecanismos judiciales y de denuncia, las víctimas de corrupción pueden buscar justicia y reparación por los daños sufridos, contribuyendo así a un sistema de justicia más efectivo y equitativo. Por último, los derechos humanos empoderan a los ciudadanos al proporcionarles las herramientas y los recursos necesarios para hacer valer sus derechos y demandar un cambio en la conducta corrupta. La libertad de expresión y de prensa en particular desempeñan un papel crucial al permitir que la sociedad civil y los medios de comunicación investiguen y denuncien casos de corrupción, exponiendo así la verdad de la y promoviendo la rendición de cuentas. Acciones positivas, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. En la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana activa juegan un papel fundamental para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en todas las esferas de la sociedad. La transparencia, entendida como el acceso libre y sin restricciones a la información pública, es un antídoto poderoso contra la corrupción, al permitir a que los ciudadanos vigilen las acciones de sus representantes y exijan responsabilidad por el uso indebido de los recursos públicos. Una de las herramientas más efectivas para promover la transparencia
es la adopción de leyes de acceso a la información, que garantizan el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información de las autoridades gubernamentales. Estas leyes no solo permiten que la sociedad civil y los medios de comunicación investiguen y denuncien casos de corrupción, sino que también empoderan a los ciudadanos para participar de manera informada en la toma de decisiones políticas y en la supervisión de las instituciones públicas. Además de promover la transparencia, es fundamental fomentar la participación ciudadana activa en la vida política y social de la comunidad. La participación ciudadana no solo se limita al acto de votar en las elecciones, sino que implica un compromiso continuo y activo en la toma de decisiones que afectan al bienestar común. Esto puede incluir la participación de consejos comunitarios, la presentación de quejas y peticiones ante las autoridades locales y la organización de protestas y manifestaciones pacíficas para demandar algún cambio. Un ejemplo de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción es el movimiento Lava Jato en Brasil, que surgió como respuesta a las revelaciones de corrupción a gran escala del gobierno y la empresa estatal Petrobras. A través de manifestaciones masivas y presión constante sobre las autoridades, los ciudadanos brasileños lograron destapar una red de corrupción que había estado operando en las más altas esferas de poder, enviando a los políticos y empresarios corruptos a prisión y exigiendo reformas estructurales para prevenir futuros casos de corrupción. En conclusión, la lucha contra la corrupción requiere un enfoque multifacético que incluya la promoción de la transparencia, la participación ciudadana activa y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Al empoderar a los ciudadanos para que vigilen las acciones de sus representantes y participen de manera activa en la vida política y social de la comunidad, podemos construir una sociedad más justa, transparente y equitativa. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este proceso, ya sea ejerciendo nuestro derecho a la información, exigiendo responsabilidad a nuestros líderes o participando activamente en la toma de decisiones. Cada acción cuenta en la lucha contra la corrupción. Como dijo Milton Friedman, la libertad económica es un requisito indispensable para la libertad política. Esta cita resalta la importancia de un entorno libre de corrupción para garantizar no solo la prosperidad económica, sino también la libertad individual y el Estado de Derecho. En un mundo donde la corrupción está presente, la libertad y la justicia se ven amenazadas, y es nuestro deber trabajar juntos para superar este obstáculo en el camino hacia un futuro mejor. Por lo tanto, tomemos acción hoy mismo y recordemos siempre que la corrupción es el enemigo de la libertad y debemos combatirla en todas sus formas para asegurar un futuro de prosperidad y justicia para todos. Muchísimas gracias.